Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio de la Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Tomó tiempo hasta que pudimos organizar esta grabación. Con ayuda de Dios tenemos una lección muy importante, la mayoría. ¿Cómo afecta la mayoría la opinión nuestra, la opinión de la iglesia? Y otra vez debemos recordarnos que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Tenemos en el fondo una foto de este evento, de este tiempo, y cómo en tiempo de guerra, cómo en tiempo de crisis, prácticamente la mayoría, la opinión, la presión social tiene una importancia muy grande para nuestro comportamiento, nuestras decisiones. Vamos a ver cómo debe actuar un hijo de Dios en una situación semejante. Antes de entrar en los detalles de la lección, queremos tener una oración en silencio, invitar a nuestro Señor Jesucristo en este estudio. Amén. Con ayuda de Dios hacemos un repaso de la lección y veremos qué es la estructura central de la lección, la composición de esa lección. Y yo lamento que por algún problema que ha surgido en la traducción y la editación no tenemos más los subtítulos en la lección en español, pero sí podemos hacer una división de temas dentro de la lección. La primera parte de introducción prácticamente tiene que ver con la situación en que se encuentra la tierra, en la situación en que se encuentra la sociedad. Y por qué normalmente la mayoría no está en favor de la palabra de Dios o con la voluntad de Dios. Y son varias preguntas que está hablando de este tema muy importante. Y eso debe entenderse bien cuando hablamos de esta lección de la mayoría. También después que se analiza la situación en el mundo, debe analizarse también la situación en la iglesia, porque muchas veces la iglesia cae también, o las iglesias toman decisiones equivocadas. Entonces la individualidad y la decisión personal debe ser considerada. También se discuta en esa lección por qué la mayoría están prácticamente inclinadas más a obedecer al mal y menos el bueno, porque sabemos que eso es parte de las inclinaciones de nuestra naturaleza, pero hay una liberación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos y prácticamente casi el fin de la lección, la pregunta 7, 8 y 9 está discutiendo el asunto de la salvación. Cuando estamos bajo la presión de la opinión social de la mayoría, esa es una excusa para cometer un pecado. Esa lección contesta en este asunto claramente que no es, porque nosotros debemos estar bajo la influencia del Espíritu Santo y no bajo la influencia de la mayoría. También se discuta, es parte de la lección, las últimas preguntas están relacionadas de remanente y de la salvación, del camino estrecho. La última pregunta es muy buena para hacer un llamado prácticamente a nuestra audiencia y ver cuántos de ellos están dispuestos de entrar en esa puerta estrecha, ese camino estrecho para llegar a la meta
del reino celestial y de la salvación. Con la ayuda de Dios queremos ahora analizar más en detalles las preguntas y estamos agradecidos que podemos hacerlo juntos con nuestra querida hermana Raquel. Bueno, seguimos adelante. La primera pregunta: ¿quién está dirigiendo a la mayoría de las personas en la tierra y cómo lo sabemos? Es interesante comprobar que las dos citas nos ayudan a tener una clara comprensión de que en este mundo hay dos poderes. Es el poder del bien y del mal. La descripción que encontramos en Efesios presenta este otro poder y es denominado como el príncipe de la potestad del aire. También es denominado el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que nos damos cuenta de algo interesante. Así que es un poder que promueve y impulsa la desobediencia. Es un poder que está completamente en oposición al poder de Dios, en una forma abierta y específica. Y en este sentido comprobamos que obtiene la mayoría de las personas, tal como nos indica el título de la lección, por varias razones. Se nos dice que es ese espíritu el que impulsa, desarrolla los deseos de nuestra carne. Es decir, es ese poder que está más cercano a nuestras inclinaciones contrarias a la voluntad de Dios. Además de eso, promueve los pensamientos, las acciones, las palabras y los pensamientos a tal punto que estén en directa oposición al poder de Dios. Y lamentablemente, como nos dice Primera de Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, la mayoría de la humanidad elige sus propios intereses, seguir sus propias inclinaciones, que en forma natural son contrarias a la voluntad de Dios. Muy interesante, muchas gracias. Aquí también tenemos una palabra interesante: somos siervos, somos esclavos bajo el maligno, que significa que el hombre prácticamente, si no tiene un poder sobrenatural que lo libera, él está bajo esta influencia total. Él no tiene poder de su propia naturaleza a liberarse. Entonces, por eso vamos a ver la segunda pregunta, que está relacionada con la primera. En general, ¿cuál es la condición de la sociedad actual? Y con otras palabras, ¿qué es ahora las consecuencias de esta esclavitud del maligno? ¿Qué es las consecuencias? Porque siempre se habla de las guerras y todo malo que sucede, la criminalidad, la violencia en el mundo. Y mucha gente pregunta: ¿y por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Y por qué no interviene Él? ¿Y por qué no nos salva? ¿Y por qué permite toda esa maldad que sucede? Entonces, aquí en esa lección tenemos la respuesta, y la segunda pregunta especialmente. De hecho, al comprobar que es el poder del maligno el que domina este mundo porque la mayoría lo ha elegido, entonces se llega a una conclusión específica, que la describe muy bien el apóstol Pablo bajo inspiración en Romanos capítulo 3. La primera confirmación es que no hay justo ni aun uno. Segundo, no hay quien entienda. Y tercero, no hay quien busque a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros analizamos esos tres elementos, no justicia, no entendimiento y no búsqueda de Dios, comprobamos claramente que el resultado directo de haber aceptado el poder del mal como preeminente y dominante en la sociedad humana, elimina la justicia,
y el comportamiento justo por parte de los humanos, ya que la justicia, el bien, se encuentra en el poder divino, en el poder que viene del cielo, en la aceptación de los principios de los 10 mandamientos. Como este es rechazado, obviamente, automáticamente nos encontramos en el lado del mal. Así que no hay justicia en este mundo. La gente no entiende los principios del bien porque no busca a Dios. Dios no es una prioridad. El interés por hacer el bien, por hacer lo correcto, no es un tema siquiera de preocupación en las mentes de la sociedad en general. Cuando esos 3 elementos, el hacer lo incorrecto, el no entender mentalmente, hace que también se distancien de Dios y por lo tanto sigue el desarrollo de la decadencia humana. Y se nos dice todavía más, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. Así que el ser humano pierde su utilidad, pierde el sentido de su vida cuando se desvía del bien, cuando se separa de Dios y su existencia se vuelve sin sentido, sin propósito, inútil. El versículo todavía nos presenta algo muy interesante como conclusión final. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, esa es nuestra condición natural. La pregunta es, ¿queremos nosotros seguir a esa mayoría? Que no conoce, que puede conocer pero no quiere entender, que se aparta deliberadamente de la dirección y la presencia de Dios y se convierten en seres inútiles para hacer el bien. Y el resultado, como se nos dice aquí, es engaño, es derramamiento de sangre, es violencia y no hay paz. ¿Por qué razón? Porque no hay temor delante de sus ojos. Como no hay Dios en la vida de la mayoría de las personas, la situación presente de nuestra sociedad, las noticias que se reciben constantemente de crímenes, guerras, violencia, hostilidad, desgracia, miseria, pobreza extrema, son una realidad, porque se han apartado de Dios, la mayoría de la humanidad. Y en 2 de Timoteo 3, 1 y 5 se nos habla todavía de más elementos específicos que definen prácticamente como si fuera una declaración real la condición de nuestra sociedad presente. Muchísimas gracias. Es interesante que en Romanos capítulo 3 podemos encontrar hasta una escalera de cómo funciona el mal, porque por ejemplo en el versículo aquí 13 dice, sepulcro abierto es su garganta, empieza con el apetito pervertido, con falta de temperancia, la boca está llena de maldición. El próximo paso es que uno empieza a hablar mal de otra gente y empieza a hacer, pecados con las palabras. Entonces inflige el mal con la influencia de hablar, y así como en el principio es el verbo, dice Juan, en el asunto bueno de parte de Dios, así también en el mal. Y seguimos hasta que llega que, no hay más temor de Dios. El humano se aparta totalmente de la influencia de Dios. Pero seguimos adelante para ver qué sucede en la próxima pregunta. ¿Cuál es la causa de la iniquidad en el mundo? Una pregunta muy conectada con la segunda, es casi prácticamente un mismo tema, pero podemos dialogar en eso, la causa de la iniquidad. Empezando con el apetito, siguiendo con las palabras malas, siguiendo con la falta de respeto y de temor de Dios, llegamos hasta una condición terrible de iniquidad. Es una repetición de pecar, un costumbre
pecaminoso es, que significa la palabra iniquidad. ¿Dónde está la causa de esa iniquidad? Ya, es bueno que sigamos la secuencia que tienen las preguntas, porque si la primera pregunta nos presentaba el poder que produce esta situación, y es el poder del mal. La segunda nos hablaba de la aceptación que la sociedad, que la mayoría de las personas hace de este mal. Ahora, ¿qué es lo que ha promovido que el mal se extienda, se derrame, se difunda en la extensión prácticamente absoluta, con muy poquitas excepciones, una minoría, en nuestro mundo? De acuerdo a Isaías 24, versículos 5 y 6, tenemos tres elementos que han favorecido esta desgracia. Se nos dice: las leyes han sido traspasadas, ha sido falseado el derecho y ha sido quebrantado el pacto sempiterno. Es muy interesante analizar estos tres conceptos: leyes, derecho y pacto. Mientras que el término en hebreo que aquí tenemos en español, bajo leyes, se refiere a todas las leyes y regulaciones, tanto en nuestro planeta como también entre los humanos. Sabemos que en el Antiguo Testamento el Señor reguló muy bien las reglas de la naturaleza, cómo respetar el medio ambiente, cómo tratarse las personas entre sí, cómo respetar la propiedad ajena, cómo considerar al extranjero, a los desvalidos, etc. Está bajo ese término que primero encontramos aquí descrito en Isaías, traspasar las leyes, es decir, toda la reglamentación del medio ambiente, el trato con el ambiente que nos rodea y el trato entre los humanos está bajo ese término, y ese ha sido traspasado, no ha sido tomado en consideración. El segundo elemento es que falsearon el derecho. El derecho incluye todas esas regulaciones civiles que establece el modo de trato entre los seres humanos. Por ejemplo, el Antiguo Testamento especificaba claramente: si alguien te presta algo, antes que oscurezca, devuélvelo. Si tú ves un animal de un vecino que se ha perdido, tómalo, regrésalo. Si tú ves que alguien tiene necesidad, no esperas que te lo pida, ve y ayúdale. No recojas toda la cosecha hasta la última planta, sino simplemente recoge en general y deja los rebuscos para que después vengan los demás y hagan una segunda recolección. La tierra no se vendía para siempre, volvía siempre, valga la redundancia, a su propietario original, etcétera, etcétera, muchas otras regulaciones. Entonces, falsear el derecho significa que se manipula y se corrompen los derechos inherentes de cada ser humano. Y bajo quebrantar el pacto sempiterno entendemos estrictamente los 10 mandamientos. Estos han sido quebrantados, pisoteados y violentados. Y estos tres elementos son los que han producido la contaminación de la tierra, la maldición que descansa sobre la tierra. Y eso va a traer a que los habitantes de la tierra sean consumidos y disminuya su población. Así que las desgracias, la miseria, la guerra, lo que está ocurriendo es el resultado directo de las acciones de los seres humanos. Simplemente están cosechando lo que han sembrado. Muchas gracias, interesante. Así también en la vida familiar muchas veces las cosas empiezan con palabras negativas y malas, entonces ofensas, entonces le escalan la situación hasta que llega a una infidelidad de una y otra parte, entonces se deshace el pacto familiar, la gente con mucho dolor, consecuencias terribles. ¿En qué es el culpable? Entonces los dos son culpables por esa situación. Así de una forma muy semejante sucede dentro de los países. Un país con otro, la forma como ellos comunican, la política y todo eso,
los intereses financieros de los países hacen que ellos chocan, entran en guerras, entonces los seres humanos después cosechando, especialmente los pobres, sufriendo las consecuencias de la guerra y en la muerte de muchos sacrificios que suceden. Así es, queridos hermanos y hermanas, la iniquidad afecta la tierra, afecta a los seres humanos, afecta nuestra vida, afecta la calidad de la vida y no podemos culpar para eso a Dios porque es las consecuencias directas de los actos humanos, de los actos nuestros. Seguimos con la pregunta número 4. ¿Por qué el pecado tiene tanto poder sobre la humanidad? Parcialmente se mencionó, pero de todas maneras tenemos aquí el famoso capítulo 7 de los Romanos que habla de la tragedia más grande de la humanidad que puede existir, la dualidad personal que cada una persona puede sufrir cuando intenta de hacer lo bueno. Es interesante comprobar aquí en forma muy impactante y vívida, el apóstol Pablo describe la situación por la que pasa todo ser humano. Entonces, el primer paso, cuando la persona tiene contacto con el bien, después de haberse desarrollado sin el conocimiento de la verdad o sin la práctica diaria del bien, está realmente a disposición de lo que siempre ha hecho, de lo que le han enseñado, y generalmente esto está relacionado con las inclinaciones que no son propias. Dicho de otro modo, estamos bajo el poder genérico que domina esta sociedad, que es el poder del maligno, tal como nos decía la primera pregunta. Ahora, ¿qué ocurre? En el momento en que el ser humano tiene el privilegio de ser confrontado con la verdad, con el bien, entonces es un momento decisivo en la vida de cada ser humano, porque se nos dice claramente, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí vemos a un ser humano que se encuentra ante un dilema, ante una bifurcación de su camino. Entonces debe elegir entre el bien y el mal. Y eso es interesante, porque aunque tengamos inclinaciones, aunque la educación, el medio ambiente en el que nos hemos desarrollado, el ejemplo que hemos recibido y que generalmente reproducimos e intentamos imitar, tiene un impacto muy importante, no es determinante, no nos obliga o nos aboca a permanecer en el camino del mal. Y aunque aquí el apóstol Pablo describe claramente que sí tenemos una tendencia al mal, no estamos obligados a perseverar ni permanecer en el mal. Y por eso la pregunta de reflexión al final de la cita, donde se nos dice, ¿no sabéis que a quienes sometéis esclavos de ese poder sois? Así que la decisión última de a qué poder el ser humano quiere servir está en el propio ser humano. Decidir a quién someterse. Podemos tener la inclinación, podemos tener el impacto de la cultura, podemos tener la carga de la sociedad y la presión de la mayoría, ciertamente es así. Pero la decisión última de qué poder aceptar y bajo qué poder someterse se cifra íntegramente en el ser humano. Muchas gracias. Interesante que la influencia del mal es tan grande, pero al mismo tiempo tenemos la esperanza, la buena esperanza que está aquí en el testimonio. El hombre caído es el cautivo legítimo de Satanás. Obviamente, como se mencionó en la primera pregunta. Pero entonces viene, la misión de Jesucristo fue liberarlo
de su poder. Cuando nosotros no tenemos Cristo o pensamos que tenemos nuestro Señor Jesucristo, pero todavía no estamos directamente convertidos, no tenemos la influencia poderosa del Espíritu Santo en nosotros, entonces seguimos en esa condición. Es interesante también observando, por ejemplo, este foto que se llama blanco y negro, pero vamos a ver y observamos que la mayor parte de cualquier foto semejante no es blanco y negro, pero es de color gris, que es ni blanco ni negro. Y eso es así como muchas veces es en nuestra vida espiritual. Intentamos hacer grises, un poco de mal y un poco de bueno, pero eso no es que Dios quiere. Dios quiere que nos definimos claramente o en la parte del Señor o en la parte del enemigo. Entonces, eso es la misión que nuestro Señor Jesucristo tiene para que nosotros nos ponemos en el lugar, en la parte de la luz. Pregunta número 5 dice, ¿con qué se compara esta condición generalizada? Es interesante que de nuevo vemos los opuestos. Encontramos luz y tinieblas. Encontramos vida y muerte. Condenación y salvación. Bien y mal. Amor y aborrecimiento. Obras buenas y obras malas. Debemos estar claros, sobre todo los que están formando parte de la audiencia en la escuela sabática, y debe ser enfatizado especialmente por el maestro de escuela sabática, que solo hay dos caminos, solo hay dos poderes, solo hay dos opciones, solo dos posibilidades. Y estas son completamente opuestas, contrarias entre sí, el bien y el mal, como nos presenta en esta nota y versículos bíblicos, cuando se nos presenta la oscuridad con la luz, se nos presenta entonces la condenación con la salvación, el amor con el aborrecimiento y las obras malas con las obras del mundo. Solo hay dos opciones, solo hay dos caminos, no hay áreas grises. Muchas gracias. No hay áreas grises en la vista del Señor. El Señor no ve las cosas en gris, Él lo ve o blanco o negro. Eso es muy importante entender cómo lo ve el Señor. Es más, si usamos la ilustración, la verdad y el error es como el aceite y agua, que no se pueden mezclar químicamente, no se mezcla. Y si el hombre intenta mezclar el bueno y el mal, sabemos que la palabra de Dios dice que no sale de una fuente agua dulce y agua salada, o sale a una o la otra, o tenemos el Espíritu Santo con nosotros o no lo tenemos con nosotros. Este tipo de enseñanza fue también la enseñanza de los pioneros de esta iglesia, y esta enseñanza prácticamente llevó a cabo con una decisión drástica, una decisión muy solemne, una decisión de fidelidad de parte de los creyentes, de los pocos, de los remanentes, porque ellos estaban dispuestos hasta entregar su vida, pero no transgredir la ley de Dios. Y aquí estamos en la pregunta número 6. ¿Qué otra representación ilustra muy claramente bajo qué poder se encontrarán muchedumbres, naciones y personas? Y esa pregunta conecta ahora con las profecías, Apocalipsis 17, y si se recuerdan, terminamos una serie de lecciones de escuela sabática proféticas relacionadas con las señales de los últimos tiempos, y aquí tenemos la conexión con esa lección y con la Primera Guerra Mundial. ¿Qué otras ilustraciones tenemos en la palabra de Dios, Raquel? Esta ilustración profética que tenemos aquí nos recuerda el pasado semestre que hemos estudiado, pero dentro de este contexto es significativo retomar cada uno de los elementos expuestos. Bien, aquí se nos habla de la gran ramera,
se nos habla de los reyes de la tierra, de los moradores de toda la tierra, sin excepción. Por eso se detalla claramente naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. Y todos ellos tienen algo en común. Cuando nos imaginamos la imagen completa, valga la redundancia, nos daremos cuenta que hay un poder central, que es esta gran ramera, que hace una obra de redistribución y está sentada sobre muchas aguas. Es decir, sabemos que las aguas simbolizan naciones, pueblos, la muchedumbre, la población mundial, y esto es realmente importante considerarlo. Así que este es un poder, y tal como hemos estudiado, la mujer es un símbolo de iglesia. Puede ser una iglesia caída, una iglesia totalmente perversa, o ser una iglesia pura y santa. En este caso es presentada como la gran ramera, así que es una iglesia completamente depravada, y esta es la iglesia católica, apostólica, romana, y como institución que tiene la mayoría de miembros denominados cristianos en nuestro planeta, está bien descrita proféticamente por el hecho de que está sentada sobre muchas aguas, es decir, domina la mayor parte de la población mundial. Sin embargo, eso no es todo. No solamente se sienta, es decir, tiene subordinada a la mayoría de la población mundial, a sus creencias y a sus ideas, sino que además encontramos el elemento del poder político y civil por la mención específica de los reyes de la tierra, con los cuales fornica, lo cual quiere decir que hay una relación íntima profunda. Nos permite comprender la conexión entre el poder religioso y el poder estatal. Esa fornicación llega todavía a unos niveles más importantes, porque se distribuye el vino de su fornicación, que hace que las personas se embriaguen. Así que no solamente subordina a la mayoría de la población mundial bajo su poder, no solamente se enlaza con los poderes políticos, sino que además, como tercer nivel de acción y de dominio, distribuye una doctrina totalmente confusa, pervertida y embriagante, es decir, confunde las mentes de las personas, pervierte el comportamiento, manipula los valores y destruye por fin a la humanidad como tal. Y esa es la situación presente en este momento, que se encuentra en un proceso de progresión constante hasta llegar al momento culminante que ya hemos estudiado en semestres pasados. Muchas gracias, interesante. El símbolo de vino, como mencionaste, es algo que perturba la mente. La gente empieza a aceptar el mal, empiezan a aceptar las doctrinas equivocadas. Es interesante los testimonios de todos ellos que participaban o participan en las guerras, cómo ellos están en favor de la guerra. También la gente, de la residencial, que no son soldados, pero ellos están totalmente en favor. También la Segunda Guerra Mundial, la misma forma, la exterminación de los judíos, de los gitanos, todo el mundo aplaudían esa maldad. Y solo algunos años después condenaron las mismas acciones. Esta misma gente, es increíble cómo la mente humana puede ser perturbada, cambiada de un día a otro, cuando cambia la opinión social, cuando la mayoría cambia su opinión de una vez. Entonces tenemos una vuelta del entendimiento. Es muy exacta
esa comparación con el vino. Exactamente la misma forma es también en el asunto doctrinales, como la gente pueden abrir sus ojos y ver los errores doctrinales después de años y años practicándolo. La pregunta número 7 sigue en esta misma ruta, pero ahora tenemos una ilustración del Antiguo Testamento en el tiempo de Noé. Jesús habla mucho de Noé, también en Mateo capítulo 24, mencionando los señales de tiempo del fin. Él dice que va a ser como en el tiempo de Noé, y por eso tenemos este ejemplo muy importante aquí. ¿Qué calamidad descendió sobre las personas en la tierra en los días de Noé? ¿Y cómo se comparan esos días con los actuales? Es una pregunta prácticamente demasiado extensa si empezamos a dialogar con todos los detalles, pero algo sí debemos mencionar, porque tenemos precedentes históricos que se repiten y repiten y repiten en la historia. La historia de la Primera Guerra Mundial se repitió, y una extensión mucho más grande en la Segunda Guerra Mundial, y se repite en todas las guerras desde ese tiempo hasta ahora. En cualquier país que sucede una guerra, si es guerra civil o una guerra con otros países. Por eso es importante recordar la historia del pueblo de Dios, y de esa manera vamos a saber qué es que va a suceder también en la crisis final de la ley dominical y la persecución final contra los fieles. Es interesante contestar cada una de estas dos preguntas que conforman la séptima. La calamidad sabemos que fue el diluvio, fue la destrucción por agua. Esta no será la única destrucción que se dé de nuestro planeta, habrá una segunda, y sabemos que la destrucción será por fuego, será final y terminal completamente. Sin embargo, queremos centrarnos específicamente en la comparación, en los rasgos identificativos que nos ayudan a tener una perspectiva más real de nuestro tiempo, para entender la razón de la precipitación que la sociedad se impone a sí misma a la autodestrucción. Siempre que el Señor hace algo, lo anuncia con tiempo, lo apela a los seres humanos y enfatiza los elementos que deben ser eliminados para que tal destrucción no se dé. Pero lamentablemente sabemos que el poder del maligno es el poder que es elegido por la mayoría de la humanidad. Y veamos qué es lo que produce la condición actual que tiene nuestra sociedad, que lleva a esa destrucción final. Bien, se nos dice que Dios observa la humanidad, y en el caso específico del diluvio se nos dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Así que es el elemento del mal, la abundancia, la extensión, la intensidad del mal, lo que exige una respuesta específica por el cielo. Ahora, ¿cómo lo describe en forma específica las Sagradas Escrituras? Se nos dice: todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es impresionante por lo terrorífico del contenido de esta frase. Entonces se nos dice que todo pensamiento, propósito, impulso, instinto de los seres humanos, constantemente, sin excepción, era solo el mal. Así que si el pensamiento es de continuo al mal, las palabras lo son, y los actos siguen el proceso. Así que ese triple nivel de pensamiento, palabra y acción se llenaba, se inundaba únicamente por los principios del mal. Y eso es lo que produjo la corrupción de la tierra. La tierra se corrompió por el mal, se llenó
de violencia, y esto decidió la destrucción final por medio del diluvio. Y lo mismo va a ocurrir, ahora sí, sin posibilidad de mejora, a través del fuego, y lo hemos estudiado también en las lecciones pasadas. Muchas gracias. Interesante. Romanos capítulo 7 dice que cada persona tiene una lucha con el mal porque quiere hacer lo bueno pero no lo puede. Pero aquí en la situación de Noé debemos entender que cada persona debe llegar hasta un punto cuando el mal puede ser dominado y él tiene que tomar una decisión positiva y correcta en el asunto de su vida, porque si no se va a quedar afuera del arca. Y en ese caso tenemos una mayoría increíblemente grande que quizá estaban muchos de ellos en la zona gris, que intentaba hacer algo bueno, quién sabe cómo fue, pero cuando se cerró la puerta del arca, quedaron solo los 8 dentro y todos otros afuera. Por eso es muy importante que nosotros no justificamos nuestra lukewarmness, ¿cómo se llama? Tibieza. Nuestra tibieza, porque no hay justificación de la tibieza. Debemos entrar en una guerra con el mal. Y prácticamente aquí llegamos a la próxima pregunta 8. Incluso si la profecía, la profesa Iglesia de Dios contara con millones de miembros hoy, solo ¿qué proporción se salvará? Entonces, cuando apóstol Pablo hablaban de todos, debemos entender que esos todos no excluyen los miembros de la iglesia. Que significa que el mal puede ser afuera de la iglesia, pero puede ser también dentro de la iglesia. Puede ser que tenemos muchos cristianos que aparentemente son cristianos, pero en realidad inconvertidos. Y aquí tenemos otra vez apóstol Pablo en capítulo 9, y no solo ahí tenemos los versículos en Isaías, tenemos muchos más versículos bíblicos que habla de este remanente, de este zarandeo que sucede dentro del pueblo de Dios. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios relacionado con la iglesia? Hasta esta pregunta generalmente hemos estado tratando las condiciones de la sociedad y de nuestro planeta en general. Ahora estamos enfocándonos, centralizándonos en el pueblo de Dios. Este mensaje que parafrasea Pablo, pero que originalmente la cita fue dada al profeta Isaías, está dirigida directamente al pueblo de Dios. Y se analiza la cantidad o la calidad. Y estos son dos elementos significativos. Recordemos que todo el tiempo estamos en contraste. Hemos considerado la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Ahora bien, aquí se nos habla de que aunque el pueblo de Dios fuera como la arena del mar, es decir, que no se pudiera contar por la cantidad, aún así, solamente un pequeño grupo o remanente o residuo sería salvo. ¿Qué significa esto? La nota es muy impactante en su contenido y declara que la mayoría de aquellos que se declaran cristianos son únicamente cristianos nominales. ¿Qué quiere decir esto? Que teóricamente profesan vivir para Cristo, pero en la práctica, en su fuero interno, en su diario vivir, son participantes de principios que son totalmente ajenos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿esto qué significa? Que aunque teóricamente pueden tener conocimiento, no ha habido un impacto de esa verdad en el corazón, no ha habido una transformación, no ha habido un nuevo nacimiento. Y ahora es el momento de que se produzca ese reavivamiento y esa reforma, que es el lema genérico de estas lecciones que estamos tratando subsiguientemente.
Por lo tanto, no es la cantidad, sino la calidad de nuestra experiencia religiosa, la intimidad que mantenemos con Dios, el desarrollo espiritual que se da en nuestra vida, el progreso que se demuestra día tras día en nuestro caminar con el Señor. Este es el elemento significativo y definitorio para la salvación. Muchísimas gracias, muy interesante. Y como dice, si tiene millones de miembros, pero no es importante los millones, los números, importantes son los fieles que quedan. Es interesante que la Biblia siempre ha contado con los pocos fieles. Siempre la Biblia habla de Daniel. Un Daniel, por su fidelidad, ilumbró, o con la luz de su fidelidad, todo el país, todo el reino de este rey pagano. Sadrach, Mesach y Abednego, igual, los tres pocos fieles que quedaron. Bueno, esperamos que la reforma tiene mucho de los fieles, porque no sabemos cuánto van a quedar cuando viene la crisis. Es muy probable que hablamos mucho cuando es tiempo de paz, como hablaba Pedro también. Oh, yo voy a morir por ti. Pero cuando vino la realidad, entonces, bueno, no es así fácil. La única forma de pertenecer fiel es por el poder de Dios, porque el único que nos puede capacitar a ser fiel es este poder sobrenatural divino. La pregunta número 9, en asuntos de fe y verdad, ¿en qué no se debe depositar la confianza? ¿En qué no se debe depositar la confianza? Bien, estas dos citas son realmente significativas y meritorias para una explicación mucho más extensa, pero vamos a intentar sintetizarlo. La primera declaración es realmente significativa. No seguirás a los muchos para hacer el mal. La mayoría de la humanidad, lo hemos comprobado en las preguntas previas, eligen el poder del mal para dirigir sus vidas y orientar toda su existencia. Aquí se los dice, no sigas a los muchos para hacer el mal. Que la mayoría de la gente vista de una manera, coma de una manera, se comporte de una manera. Eso no es ningún precedente, no es ninguna argumentación fundamentada, ningún elemento referencial para considerar que porque es la mayoría ya está bien automáticamente. Es decir, jamás, bíblicamente hablando, la mayoría define el bien. Es decir, el bien lo define Dios. Y solamente aquellos que siguen el bien pueden ser copartícipes del bien. Ahora, no es determinante el número. Más se nos dice todavía, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Qué ocurre? No solamente conducirse como los demás lo hacen, sino también ser participantes de comportamientos, de actitudes ante otros, solo porque los demás lo hacen. Ser participantes en el mal. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, el tema que estamos tratando especialmente, el tema del centenario de la Iglesia, era para hacer agravios. Una guerra es un acto destructivo, es completamente aniquilador de la raza humana. Es el peor elemento destructivo que ha creado una mente satánica y ha adaptado por las personas humanas con el mismo espíritu. Así que tampoco podemos inclinarnos por la mayoría para hacer agravios, para hacer el mal. La presión social, la presión de la masa, la presión del grupo humano, del medio que nos rodea es muy, muy grande. Y esta es una realidad, eso afecta a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nosotros como adultos también, en nuestra área de trabajo, en la escuela, en el ambiente donde nos encontramos rodeados con otras personas.
El hecho de que nosotros comamos diferente, que nos comportemos, hablemos, nos vistamos, tratemos a otros de otra manera, adoremos a Dios en otro día. Todos esos elementos marcan una diferencia y nos distinguen automáticamente. Lo más fácil es seguir con la mayoría, seguirlos e inclinarse. El Señor nos dice, guárdate muy mucho de hacer esto. Además tenemos el elemento de Primera de Corintios, donde también ahora se nos analiza el aspecto intelectual de la sociedad. Mientras que el primero de Éxodo 23 hablaba del comportamiento y las tendencias, es decir, de seguir o de inclinarse, aquí se nos habla de todo el contexto científico y de lo que se denomina sabiduría en el mundo, que es una negación directa en su generalidad del poder creador de Dios, de la soberanía divina en este planeta. Entonces se nos dice que esta sabiduría, humanamente hablando, y la gran elevada ciencia que niega la existencia y la soberanía y el todo poder de Dios en este mundo, es necedad delante de Dios. Así que también el elemento intelectual o los principios morales y éticos que elegimos no deben estar orientados acerca de lo que el mundo intelectual o el mundo civil o el mundo religioso nos expone, sino los principios de la verdad. Muchas gracias, interesante. No se puede confiar a las opiniones del gobierno. No significa que si ellos están elegidos y tienen una potestad y poder tan grande, que todo que ellos deciden y hacen es lo correcto. No se puede confiar en la ciencia. Vamos a decir, son la gente más educada del mundo, se dedican tanto toda su vida a descubrir algo importante. No se puede confiar a ellos tampoco, porque sabemos que muchas veces la ciencia también está bajo la influencia corrompida y intentan justificar teorías y cosas que están convenientes a algunos grupos de personas o partidos políticos. No se puede confiar ni a las iglesias. Eso es literalmente conflicto de los siglos. El primer párrafo en nuestra nota, porque las iglesias, la corrupción de las iglesias es cuando las iglesias entran en comunicación con el Estado y empieza a usar la religión, el poder de la religión, para dominar la mente de la gente y también influenciarlo y una y otra forma, así como fueron las cruzadas y tantas guerras religiosas justificadas con la religión cristiana, que fundamentalmente está contra la guerra. Imagínense de qué forma la mentira puede dominar la mente de la gente. Y en nuestra iglesia tampoco debemos confiar en cualquiera, porque hasta un pastor, un líder que es muy querido y muy grande puede equivocarse. Entonces nosotros como creyentes siempre debemos tener principios personales relacionados con Dios, independientemente de la posición ajena, de posición de otras personas, que quizás son otros miembros, líderes de la iglesia, no importa. Debemos tener nuestra convicción personal y nuestra relación personal con Dios, que es lo más importante para sobrevivir una crisis semejante como es, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Cuando es tiempo de paz, todo es muy fácil, pero cuando vienen doctrinas ajenas, cuando empiezan problemas dentro de la iglesia, cuando empieza un problema social como es una guerra, por ejemplo, entonces es cuando los principios personales se revelan. Y la última pregunta dice, ¿cómo es representado en la Biblia el camino hacia la salvación? ¿Y quién entra en este camino? Porque sabemos, bueno, no todos los versículos están aquí,
relacionado con este camino, pero hay mucha gente que intentan entrar y no entran. También hay otro, dice Jesús, que usted no entran a los fariseos, pero tampoco dejan que otros entran, por el ejemplo malo que ellos dan y por la influencia que tienen. Entonces es también un cuadro grande, es un tema muy importante, pero no tenemos mucho tiempo a extenderla. Debemos mantener la línea que está relacionada con la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es el camino y cómo se ilustra, cómo está ilustrado en la palabra de Dios? Bueno, la dinámica de la elección de los opuestos se vuelve a confirmar en estas citas que tenemos aquí de nuevo. Aquí se nos habla de una puerta estrecha ante una puerta espaciosa. Se nos habla de un camino angosto y otro camino ancho. Se nos habla de un camino de vida y un camino de muerte. Se nos habla de los muchos y se nos habla de los pocos. Se nos habla del camino de salvación y se nos habla del camino de la perdición. De nuevo los opuestos, dos únicas opciones. Así que ante nosotros hoy se encuentra la decisión. Nos encontramos ante la encrucijada y debemos tener una clara comprensión que solamente hay dos opciones, el bien y el mal. El objetivo de un reavivamiento y una reforma es una clara definición, una profunda delimitación de la situación presente a nivel social, como hemos constatado en las preguntas de esta lección, pero también a nivel individual. ¿Qué creemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué elecciones tomamos? ¿En qué modo nos vamos a conducir? Y finalmente, ¿qué camino vamos a elegir? No podemos tener un pie en cada camino. Debemos caminar en forma consecuente y fiel. Y quiera el Señor ayudarnos a elegir la puerta estrecha, a andar por el camino angosto, donde van los pocos, pero llegan con alegría y, a pesar de las pruebas y las dificultades, al camino de la vida eterna. Muchas gracias, muy interesante, queridos hermanos y hermanas. No es nada de desanimarse. Prácticamente, si ustedes están escuchando esas lecciones, si tienen interés en esas verdades, si están dentro de la iglesia, miembro o no miembro, todavía significa que usted ya está en ese camino estrecho. Usted está empezando en este camino del cielo. Por eso no hay que desanimarse. En contrario, es un camino estrecho que no significa que no podemos entrar, que no hay lugar para ustedes. Ese es el estrecho porque no podemos llevar muchas casas y propiedades y muchas comodidades de la vida. En este camino debemos ser dispuestos a abandonar cosas innecesarias cuando se refiere de la vida espiritual. Así que no hay lugar de desanimarse, en contrario, hay lugar de cada uno que está arrepentido y que está buscando el Señor. Que Dios le bendiga y le guarde, queridos hermanos y hermanas, que tienen un feliz sábado y con la ayuda de Dios nos vemos la próxima semana. Amén.